Una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 24 de noviembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir. Terminando la semana, Brasil y México abogan por un diálogo de buena fe entre los venezolanos. Así lo expresaron los cancilleres de ambos países en rueda de prensa conjunta desde Brasilia. Como recordó el ministro de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, su país ha sido invitado a acompañar el proceso de negociación que no está exento de dificultades y se retomaría la próxima semana en República Dominicana entre el gobierno y la oposición venezolana. La Iglesia en nuestro país pidió a la Mesa de Unidad Democrática lograr un canal humanitario en el marco de este diálogo. Según lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana le expresaron su deseo que este proceso sea más abierto de información y claridad. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Bueno, las observaciones, el escepticismo en torno a este proceso de negociación. Por cierto, en Táchira fallecieron 3 niños más por malnutrición en San Cristóbal, una situación, lo hemos comentado con ustedes, que no tiene explicación en un país como el nuestro, que ha recibido la fortuna de más de $1 millón de dólares en los últimos 18 años. Sobre los presos políticos y exiliados, bueno, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma pidió asilo en España después de 3 años en prisión y posterior arresto domiciliario en Venezuela. Así lo confirmó el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo. Por cierto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cree que tendrá apoyo de los países de la región para elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. 3 datos internacionales a esta hora. En Colombia, el presidente Santos y alias Timochenko conmemoraron el primer año de la firma del acuerdo de paz frente a una discusión abierta acerca de este tema y los resultados de este convenio. El presidente argentino Mauricio Macri aseguró además estar comprometido con la investigación para aclarar la verdad sobre la desaparición del submarino San Juan. Saben ustedes, una tragedia, más de una semana sin información al respecto. Y en Egipto se registró el peor atentado en la historia de ese país. Dejó como saldo hasta el momento 270 víctimas mortales en una mezquita, producto de la acción de el grupo terrorista Estado Islámico. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de este tema del encuentro que sostuvo la Mesa de la Unidad Democrática con la Conferencia Episcopal, ya me comentarán internamente, a propósito del primer invitado, quien ofreció declaración a la salida de esta reunión fue el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, y como comentamos al inicio, él recogió parte de las observaciones que han hecho los obispos venezolanos en torno a este tema del diálogo. Estuvo presente, entre otros, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, con quien conversamos recientemente. Él, antes de sostener reunión con la oposición venezolana, expresaba su preocupación por la desconfianza que existe hacia los dos sectores que van a participar, concretamente el gobierno y la oposición. También su preocupación por posibles agendas ocultas. Y, entre otras cosas, advertía, tomando en cuenta los antecedentes y lo que pasó con el Vaticano, que la presencia de garantes internacionales no garantiza el éxito de la iniciativa. La Iglesia pidió a la oposición lograr canal humanitario en el diálogo. Es una de las preocupaciones fundamentales de la Iglesia de nuestro país. La Conferencia Episcopal espera que el nuevo intento de diálogo entre el gobierno y la oposición sea más abierto
a la información y claridad. Insistimos, había serias preocupaciones, todavía las hay, sobre la transparencia de este proceso, tomando en cuenta los antecedentes. La Iglesia está absolutamente alineada, esto lo dijo el presidente del Parlamento, en este clamor nacional de que se abra un canal humanitario de medicinas y comidas, que por cierto no sería necesario dirimirlo en un proceso de negociación. Esto lo decimos a título personal y un poco recogiendo lo que dijeron los gremios esta semana ante el Parlamento. Nosotros obligamos con la presión internacional a sentar al gobierno con 6 cancilleres y con un presidente de otro país, y ese es el proceso que nosotros estábamos construyendo para que podamos tener garantías de que cualquier acuerdo tenga la verificación y el seguimiento de estos países. Esto lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, que respondía a preguntas a su salida de la reunión del encuentro con la Conferencia Episcopal. A esta hora vamos a hacer una pausa. Al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Mucho interés de conocer su opinión, su análisis acerca de este encuentro que sostuvo la Conferencia Episcopal con una representación de la Mesa de la Unidad Democrática para hablar acerca de los términos de esta negociación que se va a retomar la próxima semana en República Dominicana. Por algunas fotos y las redes sociales pudimos ver que usted estaba allí. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Lo escuchamos? Sí, cómo no. Sí, también fui invitado. Bueno, entiendo que el sector que por la Mesa de la Unidad va a concurrir a esta cita en Santo Domingo en los primeros días de diciembre, está sosteniendo una serie de reuniones con diversos sectores de la sociedad y pensó conveniente reunirse con la Conferencia Episcopal, además de algunos otros sectores de iglesia, entre los cuales pues también, pues me invitaron y con mucho gusto participé. Mira, pues efectivamente la comisión pues planteó cuáles son los objetivos fundamentales de ese encuentro, cómo se está organizando, pues todo el proceso de articulación con otros sectores de la sociedad civil y con la comunidad internacional, y fundamentalmente cuál es la agenda de esa negociación. Ahora, yo le preguntaría, padre, su opinión acerca de las observaciones que han hecho los obispos antes de la reunión que se celebró el día de hoy. Yo supongo que el encuentro responde en buena medida a esas observaciones. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, con quien tuvimos la oportunidad de conversar, él decía que el pueblo siente desconfianza en los actores de este diálogo, en el gobierno y la oposición, y él le preocupaban las posibles agendas ocultas, la falta de transparencia, como se había llevado el proceso. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? ¿Salió a colación el encuentro de hoy? ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, ahí estaban de por medio esas declaraciones, y yo creo que todos los presentes coincidimos
en que efectivamente ha habido un problema de comunicación, ha habido un problema y más allá de comunicación, un problema para articularse efectivamente con diversos sectores pues políticos y sociales de la sociedad. Fundamentalmente, creo que el grupo negociador ha estado muy concentrado en el tema de su debida preparación para asistir a ese encuentro, pero quizás se ha fallado, y ellos así lo reconocen, en el tema de la debida comunicación a la sociedad, explicitar por qué, cómo, cuáles son los temas, dónde están los énfasis, porque se considera que este momento es el importante para poder asistir a una conversación de este tipo. Entonces, claro, eso genera, donde no hay información, pues hay suposición, donde no hay información, pues se suele funcionar mucho de la imaginación. Entonces, un ambiente donde ha habido mucha crítica a la oposición, al liderazgo de la MUD, por sus actuaciones en los últimos meses, este tipo de situaciones pues ha generado pues bastante confrontación, desconfianza, etcétera. Entonces, es fundamental que haya una información muy clara al país, una comunicación muy clara al país, explicitando todos estos aspectos. Ahora, dentro de las observaciones que han hecho los obispos, figuran, entre otras cosas, que si el diálogo no está planteado para alcanzar una transición a la democracia, no tiene demasiado sentido. No sé si esto también se habló el día de hoy, porque le hemos preguntado con insistencia a dirigentes de la oposición acerca de lo que pide el gobierno a cambio para permitir una transición en el país, y ha sido imposible obtener respuesta. Quisiera su comentario, padre. Mira, efectivamente yo creo ese tema pues no solamente está en esta reunión de hoy, yo creo, hasta donde tengo entendido, las reuniones que se han tenido con otros sectores, yo en lo que yo puedo opinar a título personal, insistimos en ese aspecto. Venezuela está en un momento muy duro, muy difícil, en donde se está jugando la vida de muchas personas. Por lo tanto, el encuentro con el gobierno y la búsqueda de acuerdos tiene que ser en primerísimo lugar para plantear un conjunto de exigencias que no son negociables. Un conjunto de exigencias tiene que ver con el tema de la ayuda humanitaria. El tema de la ayuda humanitaria no es si el gobierno quiere o no quiere. El problema de la ayuda humanitaria que muchos países están dispuestos a entregar es fundamentalmente un problema de vida o muerte para los venezolanos. Entonces no es un tema de si el gobierno quiere o no quiere. Lo que tú puedes negociar es, cómo va a ser ese proceso y cómo van a ser los mecanismos para que eso se dé. Pero el tema de la ayuda humanitaria como tal es un tema que se impone por sí mismo. El tema de la libertad de los presos políticos no es un tema de si el gobierno quiere o no quiere. Lo que tú puedes negociar en todo caso son los procedimientos para poder acceder, para que efectivamente se pueda cumplir ese proceso. El tema mismo de las condiciones electorales, eso es un derecho concedido en la Constitución Nacional, para garantizar el derecho humano al voto y a la participación política. Por lo tanto, no es si tú me lo quieres dar o no me lo quieres dar, sino que es una exigencia de la vida de los venezolanos, y por lo tanto y un tema y un paso necesario para cambiar el país. Entonces, el problema es que nos parece, yo soy de los que opino, que hay que ser muy contundente, muy claro, y aprovechar la ayuda internacional precisamente para presionar en esa dirección. El gobierno, ¿qué puede querer a cambio? El gobierno ha dicho que quiere que la Asamblea Nacional pues facilite el proceso de negociación con los países que han impuesto sanciones en Venezuela.
el gravísimo problema de eso es que tú solamente pudieras llegar a algún tipo de cosa de esa si hubiera efectivamente un compromiso con una reforma a fondo y tienen que tomarse esas medidas a fondo para una reforma profunda de la economía venezolana que genere pues confianza en los actores externos, de tal manera que no depende de una negociación interna, depende de unos pasos fundamentalmente que el gobierno tiene que dar en esa dirección. Entonces, claro, una negociación tiene sentido si es una negociación para avanzar en la transición política, de no avanzar en la transición política, y si es simplemente para darse un tiempo más, no tiene como mucho sentido, ¿no? Ahora, en lo que sí estamos de acuerdo es que evidentemente hay que plantearse, y en esto el equipo negociador lo tiene muy claro, la negociación o este acuerdo o esta búsqueda de encuentro en Santo Domingo y de eventuales acuerdos, bueno, es una vía más, entre otras muchas, que hay que transitar para lograr la transición política, no caer en el dilema de esto sí y esto no, sino que hay que explorar todas las vías. Ahora, padre Virtuoso, conversando con un representante de las academias, ellos expresan preocupación con relación a la constituyente comunal. Por ejemplo, una institución creada por el gobierno, saltándose lo que establece nuestra Constitución, la cual han calificado incluso de supraconstitucional, para mantener el control sobre la sociedad toda. Yo quisiera su comentario acerca de este tema y si hay algún planteamiento de la unidad al respecto. El presidente de la Asamblea decía después de la reunión con ustedes que se trataba de una institución nacida producto de un golpe de Estado y eso no era negociable. ¿Qué discutieron al respecto en el encuentro de hoy? Mira, lo que está muy claro, y eso nos lo transmitieron con mucha vehemencia el equipo negociador, es que el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente no es negociable. No está dentro de los puntos de un eventual acuerdo, es decir, de que hubiera una forma de reconocimiento, etc. La Asamblea Nacional Constituyente es una violación a la Constitución y además ha supuesto profundo cuestionamiento de la sociedad venezolana, ha supuesto muchos muertos en la sociedad venezolana y no es algo que simplemente después tú puedes pasar por debajo de la mesa o puedes contribuir a que esa institución, llamémosle así, pueda seguir manteniéndose en una eventual transición política. Por lo tanto, un no negociable es la Asamblea Constituyente, y si es negociable es simple y llanamente el que tiene que desaparecer, porque ciertamente no se ajusta a nuestro texto constitucional y ha contribuido enormemente a desatar pues mayores problemas en el país. Ahora, padre, le preguntamos a uno de los miembros del equipo negociador de la Mesa de la Unidad Democrática acerca del tema de la impunidad y lo sacamos a colación por lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Zimbabue. Aparentemente el expresidente, el señor Mugabe, acepta renunciar porque, bueno, le garantiza su inmunidad. No sé si ese tema se ha tratado, no hemos obtenido respuesta al respecto. Hay varios funcionarios señalados por la justicia internacional y esto sin duda puede ser un obstáculo para llegar a acuerdos y que se permita la transición a la democracia en el país. ¿Se habló de este tema o no en lo absoluto? No se conversó de ese tema. Evidentemente es un tema muy álgido y es un tema pendiente, evidentemente, en un proceso de transición política en el país. Ese es un tema que requiere fundamentalmente ubicarse en el marco de lo que más conviene al país y de lo que efectivamente se puede lograr, pero es un tema que está allí y efectivamente ese tema no se trató.
No se trató el día de hoy. Quisiera su opinión, ¿no? ¿Usted, en lo personal, quedó satisfecho con las explicaciones de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Le quedaron algunas dudas? ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, yo lo que creo es que seguimos teniendo una falla fundamental en el liderazgo de oposición, y hoy quedó de alguna manera puesto de manifiesto, y no solamente hoy, sino en estas reuniones que se han venido dando con otros actores de la sociedad civil. Y es el tema de que las acciones políticas tienen que ir acompañadas de un profundo consenso y respaldo social. Y eso efectivamente hay que construirlo. Vamos a un proceso de negociación por parte de una parte del liderazgo político, y tú observas pues que hay otros sectores políticos de la misma tolda política que están en desacuerdo, observas que hay profundas dudas con respecto por parte de otros sectores sociales, entiendes que hay bastante confusión por parte de la opinión pública. Entonces, ese fue un punto que remarcamos con mucha fuerza. No es posible conducir procesos de representación política si efectivamente no has construido esos puentes sociales. Y eso me parece que es una gran debilidad de la Mesa de la Unidad en este proceso. ¿Usted tiene expectativas con relación a la reunión en República Dominicana? Mira, yo tengo buenos deseos, es decir, oye, ojalá un evento de esos pudiera ser satisfactorio, se pudiera iniciar un proceso positivo para el país. Tengo mis dudas de que eso se pueda realizar, precisamente porque ya conocemos cómo actúa el gobierno en estas circunstancias, las debilidades mismas de la Mesa de la Unidad. Las dudas que hay, pues por algo están, no están de gratis. Pero como te digo, mis mejores deseos es que ojalá se pudiera iniciar. No creo que una reunión va a solucionar unos problemas muy graves y estructurales del país, pero pudiera dar inicio a un proceso de mayor articulación con la comunidad internacional. Ojalá se aproveche esta semana, queda una semana todavía, para una intensa campaña de información y de aclararle a la opinión pública dudas, etcétera, por parte de esa mesa negociadora. Entonces, esta semana es muy importante que puedan aprovechar claramente en esa dirección, pues para ir con mayor respaldo, o al menos con mayor transparencia por parte de la comunidad nacional sobre todo este problema. Gracias, Padre José Fructuoso, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello estuvo en el encuentro que sostuvo la Conferencia Episcopal con una representación de la Alternativa Democrática para hablar de este proceso de negociación que en teoría se retoma la próxima semana. Ciertamente todavía hay muchas dudas y, como es natural, escepticismo en torno a este proceso por, sobre todo, los antecedentes. El más cercano, lo que ocurrió incluso con la participación del Vaticano, del Papa Francisco. Allí se desconocieron todos los acuerdos, tal y como quedó evidenciado en una carta de Monseñor Cardenal Pietro Parolin. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes. Gilberto Morillo nos dice: WTI cierra a nivel más alto en 2 años, 58,95. Este es el petróleo de referencia en los Estados Unidos. Él dice cierre de oleoducto Keystone en Estados Unidos y tensiones en Medio Oriente soportan precios. Esta de Venezuela aproximadamente en $55. Oscar Molina me dice: ¿qué sabe usted de la renovación de los pasaportes? Lo que sabemos tiene que ver con un trabajo especial que publicaba el Diario Nacional. No hemos visto reacción del gobierno. Decía el periódico que el SAIME suspendió citas para pasaportes hasta nuevo aviso. Quienes tengan el documento vencido por más de 2 años no pueden renovarlo debido a que la prórroga no aplica. En este caso era un trabajo que publicaba la versión web del diario El Nacional. Insistimos, no hay reacción oficial sobre este tema. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos
Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Soy David Uzcategui. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reinan en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti: la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barú. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política, y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap, y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta
El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras, publicadas entre 1957 y 1967, se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el «Consúltalo en el Rivas Mijares». Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, nos toca reseñar otra vez que fallecieron 3 niños más por malnutrición en San Cristóbal, en el estado Táchira. Decíamos, una situación que nadie se explica en un país como el nuestro, que ha manejado más de $1 millón de millones de dólares en los últimos 18 años. Estamos hablando de 1 y 12 ceros a la derecha, una cifra que se pierde de vista. Y esto está pasando en momentos en los cuales organizaciones como Cáritas de la Iglesia Católica advierten sobre el incremento de la desnutrición infantil en Venezuela, que nos coloca al borde de una emergencia humanitaria. De esto hemos conversado con ustedes en varias oportunidades y vamos a desarrollar de inmediato el tema con nuestros invitados. Nos acompañan Maritza Landaeta, médico, miembro de la Fundación Bengoa. Gracias una vez más por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Mucho interés de conversar con nuestra invitada. También nos acompaña en este debate Marino González. Él es profesor de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti, tu audiencia y especialmente también para Maritza. Bueno, iniciaría conversación con Maritza Landaeta en torno a este tema. Francamente, es una situación dramática. Nos toca a diario o permanentemente hablar de, el número de niños que mueren producto de la desnutrición en nuestro país. Una situación, insistimos con esto, que nadie comprende en un país como el nuestro, con cantidad ingente de recursos que entraron producto de la exportación del petróleo. Quisiera un primer comentario de su parte al respecto. ¿La escuchamos? María Alejandra, realmente en el país la situación se ha venido agravando porque no se han tomado medidas. Desafortunadamente los porcentajes de desnutrición suben aceleradamente
Los alimentos escasean en las casas de las familias más pobres, pero tampoco los niños tienen la protección adecuada en cuanto a lo que es su control materno-infantil, la atención a una infección. Por lo tanto, estos niños que no tienen una alimentación adecuada, que están naciendo de madres desnutridas, un porcentaje muy alto de madres adolescentes, realmente tienen a veces muy pocas posibilidades de recuperarse. Con gran tristeza estamos viendo que esos son niños pequeños, muchos menores de 30 días de nacido, que mueren porque nacen en muy malas condiciones, y en los hospitales nuestros no hay los recursos mínimos necesarios para atender estos tipos de problemas. Ya los datos a nivel de las comunidades nos indican que el problema nutricional se ha agravado y ha venido subiendo aceleradamente, y desafortunadamente no se le ha dado la prioridad de tratar de tomar medidas de políticas públicas que realmente protejan a la madre y al niño pequeño, como también está pasando en los adultos mayores. Ahora, yo le pregunto a Marino González, en una entrevista que publica hoy el Diario Nacional, dice nuestro invitado que la caída brutal de la inversión pública desde 2013 ha aumentado la pobreza extrema en nuestro país, y hay que sumar ahora, lamentablemente, el problema de la hiperinflación. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? ¿Qué podemos esperar, sobre todo a la luz de los datos que ustedes recabaron el año pasado en la encuesta nacional de condiciones de vida? No sé si están en campo durante este año, pero ¿qué podemos esperar? Lo escuchamos, doctor González. Bueno, lamentablemente la situación se va a complicar en el país, como ya lo habíamos advertido. Numerosos especialistas dentro y fuera de Venezuela hemos alertado porque el país tiene 4 años ya de caída de la actividad económica, tiene una contracción económica, la más grande que se ha producido en cualquier país del mundo que no haya tenido una situación bélica. Eso es la más grande en América, la más grande en América Latina. Ya no hay palabras para describir la magnitud del daño productivo que se ha tenido en Venezuela en lo que va del siglo XXI. Pero además, en las últimas semanas se ha desatado, como todo el país lo conoce, todas las personas que van a comprar cualquier alimento, cualquier medicamento, cualquier bien básico. En este momento el aumento de los precios es prácticamente de un día para el otro. Y eso tiene que ver con una condición ya grave, de mayor gravedad, porque la hiperinflación, cuando la inflación es superior al 50% mensual, como ya se hizo patente en Venezuela el mes pasado, ya el aumento de precios está en una espiral ascendente muy grave. Y lo más complicado es que para resolver los problemas de la hiperinflación, como ha pasado en muchos países, en algunos países de América Latina, esta es la primera hiperinflación desde 1990. América Latina no había visto este fenómeno en casi 30 años. Hay que tomar medidas muy rápidas, medidas muy efectivas, medidas muy contundentes que ayuden a estabilizar los precios y que además traigan una recuperación del ingreso de la familia. Lamentablemente lo que estamos viendo es que esas medidas no están no solamente anunciadas, sino que no parecieran no estar concebidas. Y entonces lo que podemos esperar es que el aumento de la hiperinflación, que la tasa de inflación mensual aumente por encima del 50%, es una probabilidad muy grande en Venezuela. Y eso, por supuesto, trae efecto en las familias, como señalaba Maricha, en los niños, en las mujeres embarazadas, en toda la población que va a tener dificultades aún mayores para conseguir los alimentos. El año pasado, recordemos que ya el 52% de los hogares del país no tenían para la compra de los alimentos.
La encuesta de condiciones de vida de este año, el año 2017, que está en campo, tememos que ese porcentaje va a aumentar, porque además de la caída de la actividad económica, tenemos ahora este proceso hiperinflacionario. ¿Cuánto tiempo puede durar? Bueno, lamentablemente los procesos hiperinflacionarios, el promedio de lo que ha existido, de los procesos que han existido en los países anteriormente, son 56 procesos hiperinflacionarios en la historia documentada de este tipo de procesos, son 11 meses, es decir, que estos procesos no son de rápida evolución a menos que se tomen medidas. Entonces uno tendría que preguntarse porque la situación de los venezolanos ya en este último mes del año que está por empezar y el próximo año, el 2018, francamente van a ser muy complicadas. Dos inquietudes para la doctora Landaeta. En principio, a la luz de las cifras que hoy ya se manejan y los datos que ustedes están procesando, tomando en cuenta que la ENCOVID de este año está en campo, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿cuál es la dimensión del problema en datos? Si es posible ponerlo de esta forma, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, conversamos con el padre José Virtuoso sobre este tema del diálogo y el canal humanitario. Creo que hay un acuerdo en la sociedad venezolana que, tomar decisiones no debería depender del éxito o el fracaso de las negociaciones en República Dominicana. Quisiera su criterio con relación a estos dos temas. Doctora Landaeta. Ok. Bueno, mira, en cuanto a datos, es muy difícil. Lo que sí podemos asegurar es que los niveles de desnutrición grave con este panorama de hiperinflación se van a agravar aún más de lo que estamos viendo actualmente. Hay un problema serísimo también, que no hay atención para los niños escolares, y ya se están viendo cuadros también muy lamentables en los niños escolares. Exigimos que el programa de alimentación escolar se fortalezca y pueda ser una vía de atender a esta población, pero todo el panorama apunta que realmente la situación se va a agravar, porque tampoco tenemos medicamentos ni la infraestructura de salud adecuada para prestar esa atención. En cuanto a lo segundo, bueno, siempre hemos dicho que la parte de que la alimentación y los medicamentos debe estar por encima de cualquier negociación, que debemos recurrir a los diferentes entes nacionales e internacionales. Se debe sentar todo el mundo para llegar a acuerdos y poder suplir, al menos en el momento más crítico, lo necesario. Pero necesitamos dentro del país que se estructure todo un plan. Esto no puede ser nada más por 2 o 3 meses, con eso no hacemos absolutamente nada, sino más bien podemos agravar el problema, y esto sí debe ser muy bien planificado para que el efecto que se logre sea parte de lo que nosotros estamos exigiendo, de que se puedan atender a estos grupos muy vulnerables con un alto riesgo de sufrir desnutrición y los niños morir por este problema, y debe ser establecida como prioridad nacional la atención de estos grupos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo dejaría la siguiente inquietud para nuestros invitados acerca de, por dónde empezar, qué hacer de inmediato para hacer frente a este tema, al margen de la actitud que asumió el gobierno de mirar hacia otra parte, de no reconocer incluso su existencia. A propósito de los datos, Cáritas decía que el riesgo de malnutrición en menores de 0 a 5 años de edad pasó de 8 a 14,5%, cifras que según estándares de la Organización Mundial de la Salud ya califican como una emergencia humanitaria. ¿Cómo reaccionar ante un escenario de esta naturaleza? Yo le dejo la inquietud a nuestros invitados, hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos acerca de la emergencia humanitaria, una situación que amerita acciones de inmediato. Nos acompañan para hablar de este tema Maritza Landaeta y Marino González. Yo dejaba una inquietud, doctor González, ¿qué hacer, cómo actuar frente a estos datos que ofrece, por ejemplo, Cáritas? La malnutrición en menores de 0 a 5 años de edad pasó de 8 a 14,5%, cifras que según la OMS ya califican como emergencia humanitaria. Esto lo cruzo con lo que usted advertía en entrevista al Nacional. Hay 1 millón de niños en los primeros 1000 días de vida que no tienen cómo alimentarse. ¿Lo escuchamos? Bueno, lo primero que deberíamos tener en cuenta es cuáles han sido las razones que nos han llevado a esta situación. Tú mencionabas la desproporción de un país que ha tenido tantos ingresos, especialmente por concepto de venta de petróleo, y que tenga en este momento una situación tan crítica para los niños, para las personas adultos mayores, para todos aquellos que no tengan acceso a medicamentos y alimentos. O sea, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Sí? Si no tenemos una respuesta clara sobre esas causas, probablemente entonces las políticas que se implementen no sean las adecuadas. Y la causa fundamental es que Venezuela en los últimos lustros, en los últimos casi 20 años, ha ido totalmente en la dirección contraria de la creación de riqueza. Los países hoy en día crean riqueza porque ponen a todas las instancias de la sociedad, tanto a los gobiernos como al sector privado, a los empresarios, a los trabajadores, a las universidades, a los medios de comunicación, a trabajar en una dirección, y es cómo hacer mucha mayor una mejor calidad de vida basada justamente en la producción de bienes y servicios también de la mayor calidad. Entonces, cuando se lesionan esos principios a través de las expropiaciones, cuando se quiere hacer una
un Estado que lo hace todo, un Estado que le pone prácticamente la mano a cualquier posibilidad de producir, cuando se excluye a los sectores empresariales, a los sectores sindicales, a las universidades, cuando se hacen todas esas cosas, entonces la sociedad se empobrece, la sociedad no es capaz de generar riqueza. Y entonces, ¿cómo se puede salir de esta situación? La única manera es ir en la dirección contraria. Este gobierno tendría que, y lo más lamentable es que sabemos que no lo va a hacer. Este gobierno no tiene la motivación para poderlo realizar con la adecuada efectividad. Tendríamos que tener, en primer lugar, un programa de estabilización económica. El país tiene que enfrentar este proceso hiperinflacionario y para eso hay que ir a la causa profunda de esa hiperinflación, que no es otra cosa que es un Estado que controla los precios, que controla la moneda, que regula, que no deja producir con la debida calidad a todos aquellos que quieren producir, que no hace inversión, que ahuyenta a todos aquellos que pueden realizar toda una serie de mejoras en la calidad de la producción del país. Entonces, si ese programa de estabilización no va en esa dirección, lamentablemente la situación va a empeorar. Y lo que hay que señalar es que no está en el escenario, ¿no?, para el próximo año que el actual gobierno esté pensando en ese tipo de medidas, y por eso la gravedad de la situación, porque si el proceso hiperinflacionario se agudiza, el efecto neto en la calidad de vida de los niños, de ese millón de niños que hoy no tienen cómo comer completo las proteínas y las calorías que necesitan para desarrollar el potencial productivo al cual tienen derecho, pues lamentablemente la situación va a empeorar. Yo creo que esta es una llamada de atención a toda la sociedad venezolana. Estos son días, semanas muy críticas. Uno podría dividir la historia del país reciente, de las últimas décadas, en antes del proceso hiperinflacionario y ahora que se está desatando. Esto fue advertido por el Fondo Monetario Internacional hace 18 meses. El gobierno sabía que todas las tendencias económicas marchaban hacia la destrucción de la moneda como se está produciendo, y no se tomaron medidas. Más bien, las medidas que se tomaron lo que hicieron fue complicar la situación. Entonces, esto es un llamado total, una alerta completa a toda la sociedad venezolana. Lo que está en juego es la viabilidad de la propia sociedad venezolana en los próximos días. Doctora Landaeta, ¿qué agregaría usted? Bueno, mira, coincido con el profesor Marino, y realmente ese llamado a toda la sociedad venezolana y a todos nosotros, y especialmente al gobierno, para que de alguna manera traten de buscar alguna solución y darle viabilidad a una reforma económica que pide el país a grito y que pueda incorporar a todos los sectores productivos que todavía tiene el país, porque este país puede salir adelante con el trabajo de la gente comprometida con este país que está aquí y quiere salir adelante. Pero necesitamos que esas medidas, como dice el profesor Marino, se tomen y se piense en Venezuela y no en los beneficios particulares de grupos, para que el país pueda salir adelante. De no tomarse las medidas, realmente estamos muy preocupados con lo que pueda pasar en el país y hasta dónde los grupos que están sometidos a esta presión puedan de verdad seguir resistiendo indefinidamente. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos estos minutos. Maricha Landaeta, Marino González, expresando opinión acerca de este tema. Es necesario tomar medidas y con urgencia para hacer frente a esta situación. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura